Hola, ¿qué tal? Soy Blanche Petrich. Estamos nuevamente de este lado en Rompeviento Televisión. Hoy con Chile, Salvador Allende, Pablo Neruda en la memoria, tratando de entender cosas que pasaron durante los 17 años que duró la dictadura en Chile y los años posteriores de la concertación, en donde siguió imperando una mentalidad autoritaria. En ese periodo hubo como una expresión de las muchas expresiones de resistencia en contra del régimen dictatorial, también en el aspecto judicial, en el aspecto penal, en el imperio de las leyes. Hubo un gran esfuerzo por hacer justicia, por no dejar en la impunidad los múltiples crímenes que se cometió durante el pinochetismo, y que llegó a acumular cerca de 1.500 querellas en contra de distintos actores de la dictadura militar, tratando de esclarecer la muerte de muchísimos ciudadanos inocentes, pero también de figuras emblemáticas. Por ejemplo, y nada menos que la del propio presidente Allende, la del poeta Pablo Neruda. Detrás, involucrado en todo este cúmulo de procesos penales, de querellas, de interminables luchas en los pasillos de las Cortes, ha estado el abogado chileno Eduardo Contreras, a quien tenemos el gusto de darle la bienvenida y saludar esta noche aquí. Eduardo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, Blanche. Eduardo, además de ser uno de los abogados más combativos en Chile, es periodista y fue aquí en el exilio uno de los referentes más significativos, presidente de la Casa de Chile durante un periodo que era la casa que de alguna manera representaba a los chilenos que se habían asilado en México. Y era una especie también de embajada ciudadana en el exilio. Y que fue ahí justamente cuando conocimos a Eduardo y su gran calidad humana. Vamos a volver dentro de unos minutos a platicar con él. No se vaya, quédese. Seguimos de este lado. Eduardo, muy agradecida de que estés aquí y me quisiera echar un clavado directamente en el tema de todos estos procesos penales que son un gran hervidero en Chile en este momento. A tu juicio, ¿cuál sería la querella más simbólica, más importante, de mayor calado? Sin duda es la querella que presentamos en nombre de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en diciembre del año pasado, que es la querella en que pretendemos criminalizar como tipo penal el delito de golpe de Estado en sí, es decir, el alzamiento armado contra un gobierno constitucional, que es un tema muy interesante desde el punto de vista del derecho porque tradicionalmente se entendió que era un delito simplemente político, y si lo es, ese delito estaría ya prescrito. Sin embargo, en la jurisprudencia internacional cobra cada vez más fuerza que si los golpes de Estado son las causas de los genocidios, no pueden ser simplemente delitos comunes, sino que hay que considerarlos como delitos de lesa humanidad. Y hay un precedente de una sentencia dictada por una mujer, la magistrada Mariana Mota, jueza uruguaya, que condenó en el 2010 a Bordaberry por el delito de lesa humanidad de golpe de Estado. Nos parece que es importante porque, Blanche, es cerrar un círculo. Es decir,
Tú en la presentación hablabas de los procesos legales. Inmediatamente yo pensé que en verdad Chile tiene una característica especial. Ha sido toda la vida un país un poquito leguleyo, un país muy apegado a la ley hasta las cosas más increíbles. La propia dictadura, que es una dictadura terrible, bárbara, criminal, horrorosa, la peor de América Latina, lo primero que hace es empezar a dictar decretos para justificar sus crímenes. Dicta uno muy interesante, el que ya hablaremos, que es el decreto número 5 del 12 de septiembre del 73, o sea, el día siguiente del golpe, que declara que en Chile hay estado de guerra. Fíjate que ellos lo hacen para justificar los consejos de guerra y poder matar a la gente con un barniz de legalidad. Suponían juicios que nunca se hacían, condenaban en los consejos de guerra supuesto, pero uno se pregunta ahora, ¿por qué tenían que hacer esto si en verdad todo el mundo sabía que esto era una farsa y en Chile no había guerra? Es por esta cosa legaloide que tiene la sociedad chilena. Y por lo tanto pensar que uno de los frentes a la resistencia fue siempre el jurídico, el legal, tiene que ver con la cultura chilena, tiene que ver con la estructura mental de la ciudadanía chilena. Ahora, lo cierto es que de los 10.000 recursos de amparo que se presentaron en los años que va del 73 al 90, 91, ninguno se acogió por la dictadura, que enviaba los antecedentes a los tribunales militares, y los tribunales militares muy rápidamente archivaban las causas y por tanto no pasaba nada. Esos son los famosos habeas corpus. Los famosos habeas corpus. Y yo quiero decirlo, Blanche, porque que no quiero que quede la idea de que la justicia en Chile comienza recién en el 98, cuando presentamos la querella con Gladys Marín, que abrió el camino. Eso es históricamente cierto, pero es que durante todo el periodo anterior, el esfuerzo más heroico y mucho más valioso que el que hemos hecho nosotros, es de aquellos abogados valientes que en plena dictadura, al arrojo de sus propias vidas, apoyando a los familiares, presentaron todos estos recursos. No importa si no fueron acogidos los recursos, pero dieron la batalla que permitió por al menos saber quiénes eran los culpables, identificar a las víctimas. Sin el esfuerzo hermoso del 73 al 98, nosotros no hubiéramos podido avanzar lo que hemos avanzado. Por lo tanto, creo que lo primero es rendirle tributo a los héroes de ese tiempo. Claro. Ahora, ¿qué pasa en el 98? Bueno, para dar nombres, ¿sería bueno, don Roberto Garretón? Yo diría Roberto Garretón, Andrés Elwin, José Galeano, Jaime Castillo Velasco, seguramente Graciela Álvarez, voy a saltarme y a olvidar muchos nombres, Carmen Gers, ¿no? Pero sí hubo Fernando Stonola, mucha gente, muchos colegas que se la jugaron en horas muy difíciles. Ahora, el mérito de la querella del 98, se ha creado otra situación en Chile, ya hace rato que hay gobiernos democráticos, es que rompe un poco la imposibilidad de abrir juicio. Y de eso se explica a su vez, Blanche, por la particularidad de la transición chilena. Y yo creo que es justo insistir en que Pinochet jamás fue derrotado. Con Pinochet se negoció, que es distinto. La dictadura chilena no fue derrotada como otras dictaduras. Con la dictadura negoció un sector de la oposición, pactó con Pinochet, por ejemplo, mantener hasta hoy, que tú y yo estamos hablando, la constitución fascista que rige la transición chilena, que es un absurdo. Un dirigente sindical no puede ser candidato de elecciones populares, por ejemplo, hasta hoy. Es decir, hay una camisa de fuerza a la democracia chilena que fue heredada de esta manera, porque incluso el plebiscito, que jugó un papel que nadie puede poner en discusión, pero pretender explicar que Pinochet cae solo por una rayita con un lápiz o un papel, es un cuento para niños. Claro. Hay que ver lo que hay detrás. El referéndum del 88. Exacto, el referéndum del 88, que juega un papel, que es importante, pero la suerte de Pinochet ya estaba decidida, igual que la de Allende, y en ambos casos la suerte se decidió fuera, en la Casa Blanca, en Washington. Ya hablaremos también de eso, pero la verdad es que tanto la causa de la tragedia chilena como la transición no la decían los chilenos, la decía el gobierno norteamericano y la CIA. Por eso mismo es que tu pregunta es tan pertinente, porque no basta, en nuestra opinión, solo con procesar a los verdugos, a los torturadores, a los que mataron con sus propias manos, si tú no cierras el ciclo legal y no apuntas de manera preferente contra los verdaderos autores, los que provocaron el golpe. ¿Y quiénes son los imputados o inculpados en esta querella? En la querella del año pasado está, el listado es largo, pero la encabeza Agustín Edwards, te puedo explicar también por qué. Sigue Pablo Rodríguez, hoy decano de una facultad de Derecho en Chile, pero que fue el jefe del Comando Terrorista Patria y Libertad, a cuyo haber hay numerosas víctimas, no solo sabotajes, sino también muertos, provocados durante el gobierno de la Unidad Popular. Están otras figuras como Hermógenes Pérez de Arce, periodista, Manuel Fuentes Wedding, Roberto Time, y también un sector más derechista, la propia democracia cristiana, entre ellos el expresidente Patricio Elwin, que algunas velas lleva también en este entierro. ¿Por qué partimos por Agustín Edwards?
porque Allende es elegido... ¿Y quién es? Agustín Edwards es el propietario de la cadena de diarios El Mercurio. Es un hombre muy importante para el gran empresariado chileno y para las transnacionales. ¿Cuál es su papel? Allende es elegido el 4 de septiembre de 1970. 10 días después, el 14 de septiembre de ese año, en un salón del Hotel Madison, en Estados Unidos, se reúne Agustín Edwards con Richard Helms, que era en ese tiempo el director de la CIA. Le pide que logre una entrevista, la que se hace efectivamente la semana siguiente, donde están ellos dos, más Richard Nixon y Henry Kissinger. Se plantea allí una ayuda de la CIA para impedir que Allende asuma la presidencia. Se crea con el dinero que ellos aportan el Comando Fascista Patria y Libertad, empieza también el Comando Rolando Mato, que son grupos terroristas de derecha, asesinan al comandante en jefe del ejército, René Schneider, justamente para impedir que Allende asuma la presidencia, y empieza el complot a caminar, la conjura ya está en marcha. Tiempo más tarde, el general Vernon Walters, que fue también director adjunto de la CIA, habría de decir, nuestro principal hombre en América Latina es Agustín Edwards. Es el gran conspirador y el que maneja los dineros, el que lleva los millones de dólares para financiar la desestabilización, palabrita que usa Henry Kissinger, la desestabilización del gobierno del presidente Allende. Por lo tanto, sostengo que la suerte de la Unidad Popular se había echado ya antes que asumiera el gobierno. Luego vendrá el asesinato del comandante Araya, el desabastecimiento provocado por la crisis económica que ellos mismos desatan. La furia era grande porque sabían que lo más probable es que Allende y la Unidad Popular nacionalizaran la Anaconda, la Kennecott, que eran las grandes transnacionales del cobre, que tocaran la Standard Oil Company, que tocaran la International Telegraph de las comunicaciones, que se nacionalizara la banca, que se nacionalizara... Y todo eso ocurrió. Qué significativo es que a 40 años de distancia toma cuerpo esta denuncia que pone en relieve la conjura en la que incurre contra la democracia un consorcio mediático. Así es. ¿No? Que aparte es un patrón que después se aplica en otros países de América Latina. Y que le demuestra a la gente de que uno de los pilares fundamentales del poder político en el mundo de hoy, sobre todo en un mundo globalizado, son los medios de comunicación. Así y por lo tanto, si no se democratizan los medios de comunicación, si no se legisla acerca del monopolio de los medios de comunicación en cada país, si no se legaliza el problema del avisaje para la mantención económica de los medios alternativos, no habrá nunca democracia, porque hay dos pilares de una democracia. Uno es la fuerza bruta, y eso se llama fuerza armada, que es la fuerza material, y otra es la fuerza ideológica, y esos son los medios de comunicación, y no podemos distinguir cuál es más importante que el otro, ambos son decisivos, y nosotros podemos actuar al menos tratando de democratizar y de crear los espacios necesarios para que las ideas y el pluralismo existan de verdad. Eduardo, estás hablando todos los presuntos responsables en esta querella por el golpe de Estado, pero no está la figura central que es Augusto Pinochet. Tú fuiste también, encabezaste el equipo de abogados que dirigieron la primera denuncia penal en contra de Pinochet. Así es. Con Pinochet todavía vivo. Con Pinochet todavía vivo y cuando acababa de ser designado, además, en democracia, por la Concertación, senador vitalicio, lo cual ya era un verdadero escupo en la conciencia de la dignidad de los chilenos. O sea, el dictador sangriento aparecía abrazado con dirigentes políticos de la derecha y de la democracia cristiana, ungido como senador vitalicio, lo cual era un insulto. Qué barbaridad. ¿Cuál fue el transcurso de esta demanda, de este caso? Mira, esa primera querella exitosa tiene una historia muy curiosa porque primero te debo contar que en Chile nadie informó de eso. El día que la presentamos no salía el día siguiente ni una línea, porque nadie creía que iba a pasar nada y los periodistas amigos me golpeaban el hombro y me decían, Eduardo, no te hagas ninguna ilusión, aquí no va a pasar nada. Pues, para desgracia de ellos y para fortuna nuestra, al día siguiente la Corte designó a don Juan Guzmán Tapia como juez a cargo de la causa. Entonces, las condolencias fueron mayores, porque me contaron, lo que era verdad, que Juan Guzmán había celebrado con champaña el golpe y era una persona que era absolutamente fiel o amigo de los militares, tenía familiares, un primo hermano suyo. Eso era efectivamente así. En las primeras conversaciones con Gladys Marín, que era la querellante que patrocinó esa querella, conversábamos con Guzmán y él tenía una actitud de reticencia, de duda. Pero fíjate tú lo importante que es la sensibilidad del ser humano. Un día salía de la oficina de Guzmán mientras yo lo esperaba para hablar con él y salió una mujer que conozco
que había sido torturada y violada salvajemente en Colonia Dignidad, incluso por perros. Y salió ella muy deshecha, nos saludamos, y en eso sale de atrás Guzmán a recibirme, y Guzmán venía con las lágrimas de los ojos. Me abrazó y me dijo, me emociono recordarlo, fíjate, y me dijo, Eduardo, ustedes tenían razón, el equivocado soy yo. Esto fue más brutal de lo que yo imaginé, y de ese momento Juan Guzmán se transformó en un juez serio, que investigó con mucha profundidad. Gracias a él supimos Operación Cóndor, Caravana de la Muerte. Llegó un momento que tuvo que enfrentarse a una decisión muy dura para él. Tuvo que someter a proceso y encarcelar y meter en prisión hasta ahora a su primo hermano, a Carlos López Tapia, y lo hizo. Qué interesante. Te tengo que interrumpir un momentito nada más. Vamos a continuar hablando sobre esta tremenda batalla de a la sombra de la dictadura, cómo se hizo para que imperara la ley y para combatir la impunidad. Volvemos en un momento. Tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios para, en periodos electorales, hacer campañas para ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana, que justamente vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México. Eduardo Contreras es el abogado chileno que se atrevió a interponer una demanda penal en contra del dictador Augusto Pinochet en el 98, me decías. 12 de enero, 98. En circunstancias muy difíciles. Sí. Eduardo, ¿cuál era el clima? ¿Qué consecuencias tuvo para ustedes esa osadía? Bueno, en verdad para el pequeño grupo de abogados que rompimos ese minuto fue duro, al punto que hubo amenazas de muerte para varios de nosotros. El gobierno de la época
nos colocó protección, nos impuso protección contra nuestra voluntad, pero no hubo más que aceptarlo. Durante un tiempo vivimos, meses, con un policía que vivía en la casa, que andaba con nosotros, porque estaba suelto Álvaro Corbalán y otros tipos de la DINA que habían jurado matar a algunos abogados de derechos humanos por el paso que se había dado. Llegó un momento que nos aburrimos y pedimos que nos liberaran del policía, pero no podíamos soportar vivir así. Desgraciadamente no seguimos los consejos y en mi caso personal fuimos víctimas del año 2000 de un atentado, un día domingo, cuando al día siguiente en la Corte de Santiago debía alegarse el desafuero a Pinochet. Bueno, un vehículo se lanzó en contra nuestra y dejó muy gravemente herida a mi esposa. Afortunadamente salvó la vida y seguimos en la lucha. Después de eso solo ha habido amenazas callejeras de gente muy cobarde que cuando tú te cruzas con alguien, hasta hoy, en Santiago, cuando ya pasan de tu lado de atrás, siente que dicen abajo los comunistas o comunistas, pero no se atreven ni siquiera a decírtelo de frente. En cambio, ha aumentado la cantidad de personas que uno no conoce y que en la calle te saludan, te abrazan, te dan la mano, te tiran un beso y te dicen gracias por lo que hace, que es el honorario más rico que uno haya ganado nunca en su vida, ¿no? Pero tú decías hace un rato a propósito de la querella por el golpe, que no está Pinochet, es cierto, pero es el momento en que uno piensa, ¿fue realmente Pinochet el principal culpable o es Agustín Edwards y los de la conjura? Porque al final las Fuerzas Armadas no actuaron sino como los perros cancerberos que cuidaban a las grandes empresas transnacionales, que se prestaron para eso, pero la historia ha demostrado incluso que el propio Pinochet fue enrolado a última hora, no era parte de la conjura. El golpe partía por la Armada, por la Marina. Sin embargo, él engancha y se transforma en el tipo brutal y espantoso que fue realmente, ¿no? Y que lamentablemente no logramos encarcelar. Por eso creo, Blanche, de que esta querella por el golpe es una reivindicación de la historia real para explicarle a las generaciones jóvenes de que el golpe no fue producto de la casualidad, no fue una decisión de Pinochet ni mucho menos, no fue una decisión ni siquiera de la derecha chilena, fue una decisión impuesta por los dueños del poder mundial. ¿Y cómo se puede imputar o señalar como responsable en última instancia a Nixon, a Kissinger, en este proceso? ¿Apunta para allá? ¿Eso va a ser posible? Apunta efectivamente hacia allá. Y porque el principal medio de prueba en que se fundamenta la querella es nada menos que el informe del Senado norteamericano, de la comisión que en 1975 hizo público un documento, la famosa comisión Church, que presidía el senador republicano de derecha, Frank Church, que cualquier telespectador ahora puede entrar a internet y buscar el informe Church y verá ahí en esas casi 100 páginas todas las cantidades de dinero que fueron entregadas, cómo se manejó Agustín Edwards, cómo se corrompe las Fuerzas Armadas, cómo los políticos de la derecha y parte de la DC entran en el juego. Es decir, nuestra prueba es concluyente, es categórica y no emana de nosotros, emana de ellos. Particularmente también debo citar los documentos clasificados de la CIA, en que aparece toda la evidencia de cómo se gestó el golpe de Estado, cómo se financió el golpe de Estado. Entonces ya no es solo el ejército chileno, no son solo los verdugos, la explicación está en el mundo de nuestro tiempo. Falta todavía por saber, ¿hay todavía información desclasificada que nos aporte más pruebas o prácticamente se tiene ya a la vista toda la forma como se tejió la conspiración en alianza con Nixon? Mira, yo creo que falta mucho todavía, pero con lo que tenemos hoy, con la ramificación de las vinculaciones de Edwards y el financiamiento y la articulación política con parte de los mandos de las Fuerzas Armadas y con los grupos terroristas de derecha, suficientemente acreditado está su responsabilidad como autores del alzamiento armado contra un gobierno constitucional. Si nosotros logramos que la Corte chilena, la Corte Suprema, que en definitiva es la que va a resolver este caso, considere a la par de que lo considera hoy día el derecho internacional humanitario, que delitos de esta naturaleza son delitos de lesa humanidad, yo creo que debieran ser procesados y condenados. Si la Corte Suprema no considera así y cree que es simplemente un delito político, no los llevaremos hasta prisión. Pero créeme, Blanche, que este esfuerzo sí vale la pena, porque será muy educador, muy pedagógico, no solo para los chilenos, yo creo que para toda América Latina, de conocer las causas reales para que el nunca más sea verdadero. Claro, y el antecedente, el precedente legal que se sienta, ¿no? Es ilegal romper la institucionalidad democrática y dar golpes de Estado, ¿no? Claro, y lo curioso es que la institucionalidad democrática la rompen aquellos que
que identifican a los movimientos armados que logran victorias como el pueblo nicaragüense y otros, como fue la Revolución Cubana en su tiempo, y los identifican como terroristas porque no respetan la ley. Yo creo que no hay un país más violador de la legislación internacional que Estados Unidos. Claro. Sí, por lo tanto se ve, la vara es muy alta en este caso. La vara es muy alta y está presente en todos los casos. Fíjate que un tema que no hemos tocado, que es el tema de Neruda, pues también en lo de Neruda están surgiendo evidencias que pueden llevarnos también a vincularnos con lo mismo que estamos hablando. A ver, para los que nos están viendo un poquito los antecedentes del caso de Neruda, que, bueno, estos días ha estado como muy presente, ¿no? Se está revisando cómo murió realmente Pablo Neruda y en qué momento. Mira, la existencia de un proceso investigativo hoy día tiene otra vez, las casualidades de la historia, que hermanar a Chile con México. Porque si no se publica en la revista Proceso una entrevista que hiciera su corresponsal en Chile, Francisco Marín, que entrevista al chofer de Pablo, don Manuel Araya, no nos hubiéramos enterado jamás y hubiéramos seguido culposamente, a mi juicio, aceptando como verdad divina que Neruda había muerto de cáncer a la próstata, del cual efectivamente sí padecía. Pero cuando aparece esta publicación en Proceso, nosotros inmediatamente nos inquietamos, buscamos a Manuel Araya, conversamos con él, averiguamos que efectivamente era y había sido chofer de Neruda, y entonces al empezar la investigación empezaron sorpresa tras sorpresa. Por ejemplo, que en la prensa de la dictadura de la época, el diario El Mercurio, del lunes 24 de septiembre de 73, dice que Neruda murió de un paro cardíaco, que le fue causado por la inyección que le pusieron. Araya no mentía, pero enseguida supimos por el Jornal do Brasil, de Brasil, de que Neruda, según uno de los médicos tratantes, habría muerto de una infección urinaria. Entonces tú tienes que el mismo día hay cáncer, infección urinaria, paro cardíaco. ¿Qué necesidad tenían de mentir si es que no están ocultando algo? Tres versiones distintas. Pero avanza el proceso y luego descubrimos que el doctor Sergio Draper, el doctor Jaime Silva, el doctor Rodrigo Vélez, el doctor Pedro Valdivia, que son los tratantes de Neruda, son los mismos que hoy están procesados en Chile como autores del asesinato por envenenamiento del expresidente Eduardo Frei Montalva. Y esto ocurrió en la misma clínica Santa María, en el mismo piso cuarto. Entonces esto te lleva también a ver quiénes eran los agentes que en ese tiempo se movían, y aparecen figuras como Michael Taule, agente de la CIA que vivía en Chile desde los años 60 porque se casó con chilena. Y aparece la figura de Helmut Hopp, un médico alemán del enclave nazi que existía en la ciudad de Parral en Chile, que desde hace muchos años, dirigido por Paul Schaeffer, un ex hombre de la SS. Bueno, y este mismo doctor aparece también involucrado con estos mismos médicos. Entonces, la hermandad del proceso Neruda-Frei nos lleva fácilmente a concluir de que efectivamente don Pablo Neruda fue asesinado y que no murió del cáncer que se lo suponía. En estos días, en múltiples entrevistas que te han hecho en los medios mexicanos, Eduardo, has aportado muchas evidencias, pero yo te pediría una valoración, el comprobar que el mayor poeta de Chile fue asesinado, muy probablemente dentro del patrón de exterminio que se echó a andar con el golpe de Estado. ¿De qué manera impacta? ¿Qué simbolismos, qué significados tiene? Bueno, yo creo que es muy importante para los chilenos, tal vez para América Latina, pero si tú recuerdas bien, y ya lo he dicho, la figura más importante de esa época en el mundo de la izquierda, en el mundo progresista chileno, eran Salvador Allende, muerto el 11 de septiembre, Víctor Jara, asesinado el 15 de septiembre, solo les quedaba Neruda, eran las tres figuras. Si tú piensas cuáles eran nuestros íconos de la cultura, de la inteligencia, del cambio, de la cercanía al pueblo, eran esas tres figuras. Entonces solo les faltaba Neruda, pero Neruda estaba vivo. Y Neruda, enfermo y todo, se venía a México. Estaba el avión de Aeroméxico ya ahí en la pista, en Pudahuel, esperando salir. Debió salir el domingo 23. Neruda le pide al embajador Gonzalo Martínez Corbalá 24 horas más para traer otras cosas que él quería traer para su México amado. Recuerda que la casa de Neruda en Santiago se llama La Michoacana. Él amaba entrañablemente lo que llamaba la pequeña águila enceguecida que se metió en mis venas, como dice en el canto general. El poema se llama Los muros de México. Entonces, claro, aquí se habría transformado en este país en una figura muy importante de la resistencia democrática chilena. Había que eliminarlo. Y por lo tanto su muerte, respondiendo a tu pregunta, es también terrible, es decir, comprobar de que no había muerto de cáncer, como todos creímos y aceptamos, ¿no? Es cierto que Matilde había deslizado algunas dudas,
revisando la prensa española, un historiador español, Mario Amorós, que ha escrito un libro muy importante, Sombra sobre Isla Negra se llama, encontró en algunas entrevistas de Matilde que años después de la muerte de Neruda deja entrever la posibilidad de que no haya sido muerte natural. ¿Cuánto tiempo le sobrevivió Matilde a Pablo? No recuerdo exactamente, pero por lo menos debe haberle sobrevivido 5 o 6 años más, a lo menos. Sí. Qué bárbaro, me dejas con muchas ideas y muy impresionada con esta idea, esta posibilidad de que de no haber sido asesinado Pablo Neruda hubiera probablemente superado el cáncer de próstata, que no siempre es mortal, y hubiera vivido en México, hubiera sido también un agente de denuncia muy importante en contra de la dictadura, y no fue. Hemos tocado el caso de Pablo Neruda, pero hay muchísimos más casos, también de una carga simbólica muy fuerte, en estas 1.500 querellas que de alguna manera han pasado por las manos de Eduardo Contreras. En un momento continuamos. I'll start with this poem. I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza, and I was the media spokesperson for the coalition, doing a lot of the organizing. And we had stayed up to about 6 o'clock in the morning, perfecting every soundbite. And by the end, if you're Palestinian, you know most Palestinians get tired and start pronouncing our P's as B's. So we become Palestinians by the end of the day. So I was practicing my P's all night. And the next morning, one of the journalists asked me, "Don't you think it would all be fine if you just stopped teaching your children to hate?" I did not insult the person, I was very polite, but I wrote this poem as a response to these types of questions we Palestinians always get. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits, filled enough with statistics to counter measured response. And I perfected my English and I learned my UN resolutions. But still, he asked me, "Ms. Ziyada, don't you think everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children?" Pause. I look inside of me for strength to be patient, but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience, teach life, sir. Rafif, remember to smile. Pause. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls. After the last skies, we teach life, sir. But today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits. And just give us a story, a human story. You see, this is not political. We just want to tell people about you and your people. So give us a human story. Don't mention that word apartheid and occupation. This is not political. You have to help me as a journalist to help you tell your story, which is not a political story. Today, my body was a TV'd massacre. How about you give us a story of a woman in Gaza who needs medication? How about you? Do you have enough bone-broken limbs to cover the sun? Hand me over your dead and give me the list of their names in 1,200 word limits. Today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and move those that are desensitized to terrorist blood. But they felt sorry. They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject. And these are not two equal sides, occupier and occupied, and 100 dead, 200 dead, and 1,000 dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic, smile, not terrorist. And I recount 100 dead, 200
100 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do. Today, my body was a TV'd massacre, and let me just tell you, there is nothing your UN resolutions have ever done about this, and no soundbite I come up with, no matter how good my English gets, no soundbite, no soundbite, no soundbite, no soundbite will bring them back to life. No soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Regresamos de este lado, Eduardo, y yo quisiera regresar considerando y estando de acuerdo contigo sobre el gran mundial que tiene la querella contra el golpe de Estado, pero sí volver nuevamente a la figura de Pinochet, su responsabilidad, no en el golpe de Estado, pero sí en la masacre, en las masacres, las torturas, y en los distintos procesos penales que hubo. Después del 98, de la querella que presentaron ustedes, también es un caso emblemático de la justicia universal, la forma como lo lleva a juicio el juez Garzón. Así es. Baltasar Garzón. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que abre? ¿Qué es lo que se rompe en ese momento? Yo creo que el mérito extraordinario de la querella que se sigue en España por Baltasar Garzón, que empieza antes que la nuestra, el 96, la nuestra es la primera en Chile, el 98, ambas que se unen, que nunca fueron contrapuestas, por cierto, tienen el mérito de haber develado a una parte importante de la población chilena todo el horror de lo que había ocurrido, porque empiezan a ventilarse cosas que nunca se supieron. El hacer posible que los periodistas tuvieran acceso a tribunales, que empezara a conocerse qué había sido por primera vez la Operación Cóndor, a que los chilenos y chilenas entendieran que no era mentira que había existido la caravana de la muerte, que un general, Sergio Orellano, iba ciudad por ciudad en helicóptero diciendo maten a este y otro. Es decir, fue un acontecimiento de un impacto ético, moral, político profundo, hasta el punto de que yo creo que, si bien es cierto, no logramos más que desaforarlo. Luego la exitosa detención en Londres, ese año y medio, aunque haya estado en una casa de lujo, ser traído por razones humanitarias a Chile, el desafuero que luego se vuelve a vivir en Chile, la orden de detención que dicta el juez Guzmán en contra de Pinochet, son hechos que no va a olvidar nunca el pueblo chileno, creo que han provocado un cambio de actitud completo en la política. Yo creo que incluso en los sectores más conservadores de la Concertación, que apoyaron efectivamente el que no pasara nada con Pinochet y que aceptaron pasivamente la Constitución en profundidad, que una sentencia judicial. Importante sería cerrar el ciclo, que hubiera condena en todos los casos, pero yo creo que Pinochet sí fue tocado en el ala, que su imagen cambió. Para algunos, como la derecha, cambió cuando se enteraron que además de asesino era ladrón, porque es muy curioso, a la derecha no le importaba que torturaran, que violaran mujeres con animales, todo eso le parecía una cosa normal a la gran burguesía chilena, pero cuando se supo que además estaba esta estafa de los millones en el Banco Rix, no, eso sí que no podían tolerar que además hubiera metido las manos en el dinero. Eso sí que no. Aparte de genocida, ratero, eso sí es mucho. Ratero no podía ser. Entonces, hasta la derecha empezó a marcar distancias de él, y fíjate que ahora, a los 40 años, el presidente de la República, es un hombre de derecha, Piñera, ha hecho de algún modo mea culpa, ha invitado a los prisioneros de derecha, incluso a la propia candidata, la señora Matei, que se ha negado a hacerlo, por cierto, que haga un mea culpa. Senadores de la UDI como en Larraín lo han pedido, el Poder Judicial ha dicho sí, efectivamente hubo dictadura, los tribunales no estuvieron a la altura de sus deberes, etcétera. Es decir, hay un cambio en la sociedad chilena que tiene que ver con esta larga batalla cuyo mérito, déjame decírtelo, Blanche, es ante todo de los familiares. Si nosotros no tuviéramos al frente a personalidades como las dirigentes de las agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos, o las dirigentes de la agrupación de familiares ejecutados políticos, nada de esto ocurriría. ¿Por qué llegan alumnos, estudiantes de Derecho a cooperar con nosotros en las querellas? Porque les emociona esta lucha infatigable de tantos y tantos años
como ocurre en Argentina, como ocurre en otros países, los familiares y especialmente las mujeres han sido los que han logrado sensibilizar a los poderes y empujarnos a los profesionales que algo podemos contribuir a establecer este camino de verdad y justicia. Y en ese camino yo creo que ha quedado tumbada la imagen de Pinochet. Ya no es esta figura que modernizó al país, que habría traído bienestar al país, que modernizó la economía chilena. Hoy día es recordado por todos como un dictador brutal. Me llama mucho la atención esto, lo comentábamos hace un momentito con tu esposa que está aquí con nosotros. Qué extraordinario es cómo se desmoronó esa imagen de Pinochet, que contando con el control mediático que existe en el país y también con la educación que recibieron los niños y jóvenes que crecieron durante dictadura, con toda esta historia de que no fue un golpe de Estado, sino que el general Pinochet salvó a Chile del caos, etc. Ahora cuando hace días se conmemoró el 40 aniversario del golpe, fueron más los jóvenes los que salieron a hacer este gran ejercicio de memoria. Para ellos, Pinochet ya no es un referente, sino justamente Allende, el que fue asesinado, el que fue defenestrado, el que fue satanizado. Sí, muy importante tu observación porque efectivamente las multitudinarias marchas estudiantiles que han llegado a convocar hasta 1 millón de personas en el Parque O'Higgins, hecho inédito en el Chile post-dictadura, nadie lo ha logrado, llama mucho la atención que aparecen las figuras de máscara o muñequitos, muñecones, donde aparece Pinochet vilipendiado y colocado en su lugar, y aparecen incluso otras figuras de la política, hasta figuras de la Concertación, maltratadas por los estudiantes. Pero aparece casi siempre un personaje que va caracterizado como el presidente Allende, con una banda presidencial que recorre por entre los cientos de miles, y todos los muchachos gritan su nombre, lo aplauden, lo vitorean, chicos que no tienen idea lo que fue la Unidad Popular, quién era Allende, pero simplemente saber que defendió a su pueblo, que murió por sus ideas, que le fue leal a los trabajadores, que defendió a la mujer, etcétera, etcétera, y que fue víctima de estos otros, hace que los jóvenes de hoy lo consideren también uno suyo, y eso nos emociona mucho a los que fuimos parte del proceso de la Unidad Popular, porque quiere decir que nada se ha perdido, que hemos vencido el olvido, que la memoria está viva. Claro, y falta la siguiente tarea, que es conocer el pensamiento muy actual, es muy para el siglo XXI también, ¿verdad? Mira, tan es así que cuando participamos ahora en las discusiones de programas, viendo cuáles deben ser los programas de los próximos gobiernos democráticos chilenos, nos encontramos con que es necesario revisar, por ejemplo, las propuestas que tenía Allende de cambio constitucional, y son absolutamente vigentes. Es lo que hay que hacer, esos son los cambios que hay que hacer ahora. Una constituyente. Una constituyente, una nueva constitución para Chile. Perdón, tengo una angustia existencial. ¿Estamos en el tercero o el cuarto bloque? Tercero, perdón, sí, perdón. Disculpa. ¿Sí? Ajá. Es decir, muchas transformaciones que planteó Allende en el campo institucional, pero también en el orden económico y en otro tipo de órdenes, en el cultural, son demandas vigentes para la sociedad chilena, yo diría latinoamericana de hoy. Mira, si hay una imagen inolvidable para una persona de ese tiempo, es, por ejemplo, recordar que cuando tú ibas en un bus de la locomoción colectiva, era frecuente ver obreros con su casco de obrero de la construcción tomado del fierro arriba, leyendo a Dostoyevsky, por ejemplo, a Bertolt Brecht. ¿Por qué ocurría ese milagro? Porque Allende y la Unidad Popular crearon una editorial del Estado que imprimía cientos de miles de ejemplares a precios baratos, unos libritos de bolsillo que eran muy fáciles de acceder para un obrero, para una persona de escasos recursos, y tuvieron acceso a Neruda, a Gabriela Mistral y a los grandes de la literatura universal. Esa es una imagen imborrable que muestra qué país éramos y su contraste con un Chile de hoy que sufrió un apagón cultural por parte de brutos, ignorantes, torturadores, que yo creo que todavía hoy día ni saben qué fue Pablo Neruda ni Gabriela Mistral. ¿Tú crees el apagón cultural llega tanto? Yo creo que el apagón cultural está recién desapareciendo. Se encienden pequeñas luces, es verdad. ¿Hay escritores jóvenes? Sí. ¿Hay historiadores jóvenes? Sí. Aparecen documentalistas. Renace el cine chileno. Tú ves que hay también preocupación por el resurgir del teatro. No estamos como el año 70, 63, nos falta todavía mucho, pero sí empieza a sacudirse, y no fue fácil, de un sacudón, de un apagón cultural, porque demuestra también, Blanche, de que las dictaduras, en especial estas tan brutales,
el peor daño que hacen al final del día, si tú sacas la cuenta de lo que ha ocurrido y haces un balance serio, quizás no sea ni solo la sangre derramada, ni los daños materiales perdidos, sino cómo dañan el alma de una sociedad, cómo dañan el espíritu de un pueblo entero, transformándolo, en el caso nuestro, de un pueblo alegre, dicharachero, amistoso, fraternal, en un país de egoístas, de individualistas, que solo piensan en sí. Es cierto que es el modelo neoliberal, pero eso tuvo una causa y en el caso de Chile fue impuesto brutalmente. Por lo tanto, creo que se nota también nuestro carácter. Si vas a Chile y subes a un ascensor y saludas en el ascensor, nadie te va a responder. Si tomas un taxi, no intentes hablar con el taxista. Es una sociedad del individuo cerrado solo en sí mismo. Como en otras partes del mundo desaparecieron ya los cines, todo hace que ya no haya vida social, solo el individualismo, solo los nuevos medios tecnológicos que a veces distorsionan tanto. Y durante un periodo, también este modelo neoliberal extremo de los Chicago Boys fue como un modelo a seguir para muchos otros gobiernos liberales. Así es. Eduardo, yo quisiera, dentro de estas historias de los 1500 querellas que contienen, digamos, toda la historia y las barbaridades de la dictadura, que toquemos otros casos, el caso del general Bachelet, el caso de cómo murió el presidente Allende y también el de todas las víctimas anónimas. Entonces te voy a pedir, después de un momentito, que nos vamos a un corte, regresamos. Nos decía Eduardo Contreras cómo a 40 años del golpe de Estado en Chile ha prevalecido y pervive la memoria de Salvador Allende y se ha desmoronado la figura del dictador. Pero no sabemos todavía a ciencia cierta, con el rigor de la verdad histórica, la verdad legal, cómo murió Salvador Allende, y esa es otra de las querellas en las que has trabajado
Eduardo, ¿cómo es el tema? Efectivamente, hay una sentencia en este momento en discusión en que los tribunales han concluido de que efectivamente se trató de un suicidio y que no habría muerto por la acción de terceros. Sin embargo, hay que decir francamente que tengo la sensación de que, y es la de miles de chilenos, de que será una pregunta sin respuesta por mucho tiempo, porque si bien es cierto que pareciera ser que Allende hubiera usado el arma y se hubiera dado el disparo, aceptemos esa verdad, lo que también es efectivo, que en ese minuto irrumpen en el salón en que estaba el presidente Allende, el general Javier Palacios, ya muerto, y una patrulla de oficiales y soldados, y ametrallan al cuerpo de Allende, causándole numerosas heridas. Entonces, la gran duda, ¿cuál fue la causa necesaria de la muerte? ¿Cuál bala de todas aquellas? Entonces hay una discusión muy seria a nivel ya de perito forense, uno de ellos Luis Rabanal y un grupo de querellantes, ha ido recién a la Corte Suprema con un recurso de casación que nos lleva a decir que en este minuto, por lo tanto, no hay una sentencia de término sobre el tema, que eventualmente podría haber una revisión del caso, no me parece fácil, pero dejémoslo como una posibilidad abierta, porque así es jurídicamente, y en todo caso, en mi opinión personal, va a subsistir por siempre la duda por cuanto, aun cuando los técnicos forenses digan que la bala existió, que la salida del proyectil se corresponde a las características del arma que habría usado el presidente Allende, no va a haber nunca una explicación suficiente sobre las otras balas, que eran balas de guerra. ¿Es posible para la ciencia forense determinar el lapso que hubo entre un primer disparo hipotéticamente disparado por el propio Allende y los demás? Eso es lo que está en discusión. Y el tipo de orificio y el tipo de proyectil que se habría usado es lo que el perito Luis Rabanal, entre otros, sostienen de que es un asunto aún no resuelto y que debe seguirse viendo. ¿Para ti qué importancia tiene que haya una respuesta a esta pregunta? Dicho francamente, no me parece esencial. Por lo siguiente, la vida de Allende estaba determinada ya por Pinochet. Si tú piensas que es un presidente que está solo, con un pequeño grupo de los suyos defendiéndose de tanques que avanzan para tomarse la moneda, que al mismo tiempo es bombardeada y incendiada la moneda. Es decir, no se salvaba de modo alguno. Y porque además todos hemos escuchado la grabación en que Pinochet dice, tómenlo, métanlo en un avión y en el vuelo el avión se cae. Palabra en la voz de Pinochet. Y agrega, y esa cultura que tenía ese bruto. Entonces, efectivamente creo que si fue el balazo de él, si fue el que le dieron los militares, a él lo asesinaron la dictadura, a él lo asesinó Pinochet, era la orden dada, y él tiene la dignidad de resistir hasta el final y de no rendirse jamás. Creo que eso es lo que va a prevalecer en la historia. Claro. Lo otro, a mi juicio, es un detalle más bien técnico, pero no tiene que ver con la fuerza de interés del legado de Allende. Me preguntabas también por el caso de Bachelet. Claro. Mira, él era un alto funcionario del gobierno de Unidad Popular, un general muy leal, constitucionalista, una sólida formación cultural, estuvo a cargo de la distribución de los alimentos, de la economía, en el gobierno del presidente Allende, por lo tanto enfrentando situaciones muy difíciles con los grandes empresarios, ganándose la enemistad de ellos, y muy cerca de la población en las llamadas juntas de abastecimiento de precios, que tendían a garantizar que el abastecimiento llegara normalmente a cada chilena y a cada chileno. Por eso es que, producido el golpe, es detenido de inmediato. Él sufría, además tenía problemas cardíacos. Es llevado a la Academia de Guerra, cuyo director era Fernando Matei, padre del actual candidato a la presidencia. Bueno, aclaramos, él es padre de la expresidenta y también la otra actual candidata. Ese es el símbolo político a la presidencia. Curioso que la historia nos coloca hoy día como dilema en Chile. De una parte, candidata Michelle Bachelet, expresidenta democrática del gobierno de Chile, que seguramente es la próxima ganadora de la presidencia de Chile, porque el pueblo quiere cambio. Y su oponente con más posibilidades es la señora Matei, hija del dictador Fernando Matei, bajo cuyo mando en la Junta se produce el caso de los degollados, de los quemados vivos. Era el director de la Academia de Guerra cuando el general Bachelet, padre de Michelle, es asesinado y muere a consecuencia de la tortura. Me preguntabas también que habláramos no solo de Allende, de Bachelet, sino también de los otros casos. De los otros casos, tanto ciudadano que recurrió porque cree en la ley, en el poder de la ley. Mira, ocurre de que, y es muy emotivo para los muchachos jóvenes que colaboran con nosotros, recorrer las fichas y estudiarse el informe RETIC y otras, y la propia información de las agrupaciones, ver cómo las matanzas indiscriminadas y la participación no solo de militares, sino por ejemplo en las zonas campesinas, los dueños de fondo, los latifundistas, actuaban como verdaderos agentes del Estado ante la pasividad de carabineros.
La brutalidad de la policía chilena de Carabineros, que no ha cambiado mucho, siguen siendo los mismos brutos de entonces, reprimen con extraordinaria brutalidad al pueblo mapuche, a los estudiantes hoy día. Bueno, cómo esa gente actuaba también como si fueran dueños del poder, empresarios de fondo que ellos fusilaron o que ellos entregaron de una manera que resulta hoy día, cuando tú ves esa ficha, increíble. Pero también las víctimas inocentes. Yo no voy a olvidar el caso, por ejemplo, de una alta funcionaria judicial que hace algunos años, con mucho pudor, llegó a mi oficina a decirme si yo podía hacer algo por investigar la muerte de su madre, que había sido militante demócrata cristiana, que a ella le era imposible hacerlo porque era funcionaria judicial. Le digo, tú comprendes que en el país de hoy, si yo demando, me echan del Poder Judicial. Y tengo hijos y familias que mantener, etc. Bueno, esa señora demócrata cristiana, lo que averiguamos fue que por supuesto no tenía que ver con la situación política, se había retrasado en comprar el pan para la familia y salió después de las 6 de la tarde, en que era en ese momento la hora del toque de queda. Y los militares dispararon sobre ella, como dispararon sobre muchas otras mujeres indefensas, por el delito de violar la ley militar respecto al toque de queda. De esos hay muchos casos, como los hay, lo recordábamos hace un rato atrás también. Y son los casos silenciados, ¿verdad? Los casos del anónimo, de la gente que nunca reclamar, que nunca se habría sabido si no hubiera pasado esta reunión con la Corte Suprema, que nos dicen que hay 1.200 casos pendientes, que lo empezamos recién ahora en el año 2010. Y bueno, aquel niño que salió detrás de su balón porque se le escapó y el militar disparó. Todas estas cosas contadas hoy, a años de distancia, parecen increíbles. Claro. Pero Blanche, créeme, ocurrieron. Ahí están los expedientes, ahí están los culpables, con nombres y apellidos, y también los avances. ¿Ah? Exactamente, a eso iba. ¿Qué frutos ha tenido toda esta actividad de abogados como tú, de gente como tú, que cree en el valor de la ley y que han recurrido siempre a las cortes, a los tribunales? Mira, en estadística, hablemos en frío, tenemos el más alto número de criminales de una dictadura presos en América Latina, la mayoría a presidio perpetuo, son casi un centenar, son cientos los procesados, próximos a recibir condena, 1.500 causas abiertas, pero yo quisiera ejemplificar más que con cifras frías, con hechos más contundentes como este. El 11 de septiembre, en una ciudad del sur que se llama Laja, en una papelera, los carabineros fusilan y matan a un grupo de obreros, dirigentes sindicales. Quedan impunes, empieza ahora el proceso recién en el 2010, un juez en Concepción, el juez Aldana, se inicia la investigación y descubren que los mismos carabineros que mataron en el norte de Chile, en Arica, es un grupo de carabineros, 5, 6, 7. Bueno, hemos logrado que la policía los detenga en Arica y los lleven esposados, encarcelados, a Laja, y vuelvan al lugar del crimen, tengan que reconstituir la escena y están condenados. Son pequeñas, grandes y hermosas victorias que demuestran que cuando hay la tenacidad y la fuerza, que es la de los familiares, que nos empuja al resto, se logran estas victorias. Pero también hay muchos detenidos de alto nivel, ¿verdad? También hay detenidos de alto nivel, efectivamente. La plana mayor de la DINA, empezando por Manuel Contreras, ese siniestro personaje, y todos los torturadores más impresentables que ha tenido la historia de Chile, están presos, están en una cárcel de lujo, con piscina, con canchas de tenis, pero como dice la canción mexicana, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Y una jaula que ojalá sea una jaula normal, una prisión normal, perpetradores de las terribles violaciones a los derechos humanos en Chile, que salen a la luz y empiezan a tener consecuencias importantes gracias a abogados víctimas que en 40 años nunca cejaron y nunca dejaron de denunciar. Eduardo, te quiero agradecer muchísimo tener esta charla contigo y yo me despido. Mirada Crítica con Héctor Javier Sánchez. Nos vemos la próxima semana.